desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, Santiago, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, pero tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que después fue discípulo de Pablo, aliado de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué tremendo, hermano. Algo tan simple como pudiéramos llamarlo. Y mire, Pablo le dice que a esta cuestión era una hipocresía, incluido Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, hermano, qué situación más incómoda. Le dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives delante de todos, vives como los gentiles, ¿para qué obligas a la gente a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, incluye la circuncisión que estaban practicando, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Hermano, aquí lo resalta: cómo somos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Vamos a darle un aplauso grande al Señor, hermanos. Bien, voy a hablar como tema en esta noche. Bienvenidos, hermanos, las personas que nos visitan. Voy a hablar como tema en esta noche. Le he puesto por título el mensaje, como se los adelanté el domingo. Se llama Enseñando a Judaizar. Amén. Se llama Enseñando a Judaizar. Bien, comienzo diciendo lo siguiente: la iglesia de Galacia es realmente un ejemplo para la iglesia del siglo XXI, hermanos. Usted se asombrará del parecido, pero también de la gran enseñanza para la iglesia del siglo XXI. Les recomiendo que en estos días, después que escuche este mensaje, se lea la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Creo que la va a entender más. Bien, la iglesia de Galacia, ellos recibieron el Evangelio por mano de Pablo. Y Pablo, hermanos, si usted se lee el capítulo 1, dice que estaba maravillado de que tan pronto se hubieran alejado de la enseñanza de Cristo por seguir un evangelio diferente. Ahora usted mirará en qué consiste ese evangelio diferente. O sea, Pablo se asombró, hermanos, que en tan poco tiempo de repente ellos empezaron a tener otras creencias y otras prácticas. Y tenemos que ser conscientes de lo siguiente: siempre se va a introducir en las iglesias, siempre, gente que perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre vamos a ver esto, así que debemos estar preparados. Y usted, como es amante de las Escrituras, usted debe saber, hermano, y estar preparado cómo lidiar con este tipo de cosas. Amén. Y a ellos
Pablo les dice que si alguno de nosotros, esto está en el capítulo 1, que si alguno de nosotros o algún ángel del cielo les anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, Pablo dice, sea anatema. ¿Cuántos saben qué es anatema? Fíjense, hermanos, que no son palabras delicadas, pero Pablo está exponiendo una realidad: que el que predica otro evangelio sea maldito, o sea, sea condenado. La palabra anatema en el griego significa maldito, pero ahí se tradujo con la palabra griega. Así que no es, hermanos, cualquiera cosa fácil creer que el ser cristiano es fácil. Creer que ser cristiano es una colcha de retazos. Y es lo que hoy estamos viendo, es una colcha literalmente de retazos, una colcha de doctrina, una colcha de predicaciones, hermanos. Y Pablo dice que aquellos que prediquen otro evangelio diferente sea anatema. Y a Pablo le tocó intervenir a Galacia, hermanos, con una carta. Mire el poder de la autoridad de Pablo. Con una carta intervino a la iglesia de Galacia, porque luego que Pablo les enseñaba o les enseñó que la salvación, así como leímos ahorita, la salvación, esto es una de las cosas que debemos tener claro, esto fue uno de los postulados de la Reforma Protestante, la sola fe, entre paréntesis, la sola fe salvadora. Las obras, hermanos, realmente no aportan un miligramo a la salvación. Las obras vienen después como consecuencia de que somos salvos. Se necesitan las obras, pero el acto de salvación es otorgado por la fe salvadora en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos creído esto, hermano? Amén. No es la fe intelectual, es la fe salvadora en Cristo Jesús. Es decir, Pablo había enseñado esto claramente, porque aquí lo dice claramente. Y viene ahora y se encuentra con una mezcla de judaísmo y cristianismo. Imagínense, después de enseñar algo tan simple, cree y serás salvo tú y tu casa, ahora se encuentra Pablo con una colcha de retazo, ahora encuentra una iglesia con una mezcla de prácticas del judaísmo y ahora una mezcla también con el cristianismo. Y se les estaba imponiendo, hermanos, a los nuevos convertidos, se les estaba imponiendo ahora que debían circuncidarse. Se les estaba imponiendo que debían obedecer la ley. Y se les estaba imponiendo que debían observar los días considerados sagrados por los judíos. Usted sabe, la Pascua, Pentecostés, panes sin levadura, eran varios cosas que no debemos practicar hoy en día. En Gálatas 4, ahí mismo, hermanos, rápidamente, quería, hermanos, desmenuzar más este libro, hermano, pero en Gálatas 4, hermanos, versículo 8, dice Pablo, aquí lo que estoy diciendo, Pablo aquí lo dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Ay, Dios mío. A los débiles y pobres rudimentos, hermanos. Bonito este título para este mensaje. Débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Cuáles eran estos débiles y pobres rudimentos? La circuncisión, el aferrarse a los días, como lo dice el versículo 9, guardáis los días, guardáis los meses. El calendario de los judíos era, y es todavía, lunar. Guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, para nada sirvió el discipulado. Aló. Es lo mismo que está diciendo Pablo, hermanos. Por eso es importante que usted se discipule, por favor. Que de aquí en adelante este año usted lo tenga de prioridad.
Porque si no, hermanos, todo lo que nos puedan presentar allá es, ay, a mí me parece, se ve bonito eso. Pero hermano, aquí lo que nos rige es que sea bíblico o que no sea bíblico. Mientras tanto, hermanos, estaremos, hermanos, a expensas de que nos engañe Satanás allá afuera a través de pobres y débiles rudimentos. Entonces estaban enseñando que debían circuncidarse, entre otras cosas, para ser salvos. Y el apóstol Pablo ya había enseñado y estaba enseñando que la verdadera vida cristiana, para que lo aprendamos, la verdadera vida cristiana incluye la libertad de legalismos y rituales, en este caso judaicos, y cualquier otro ritual. La iglesia cristiana es libre de ritualismo y de legalismo, de ceremonia. Ahora lo que nos rige es la ley de la libertad en Cristo Jesús. No para que hagamos lo que nos da la gana, sino para que con la guía del Espíritu Santo obedezcamos el santo evangelio de Jesucristo, hermanos. Esto es la vida cristiana. Incluye la libertad de rituales. Incluye la libertad del pecado. Oye, qué tremendo. Dice Pablo, para que el pecado ya no sea señor de vosotros. Para el pecado no se enseñoree de vosotros. Oiga, somos libres. Ya el pecado antes, hermanos, el pecado decía, yo soy su amo y hago lo que me da la gana contigo. Ahora en Cristo, hermano, eso es un imposible. Claro que vamos a tener lucha, claro que podemos caer, resbalar, pero eso no es licencia para pecar. Aló. Ahora cuando venga el pecado, tú le vas a decir, ¿qué es lo que te pasa? Soy ahora una nueva criatura, lavado con la sangre de Cristo, acepto en Dios por la sangre del Cordero. Para que el pecado no se enseñoree de nosotros, en Cristo Jesús. Y la verdadera vida cristiana implica vivir libres del pecado y de las obras de la carne, e implica también la libertad para vivir por la guía del Espíritu Santo, no satisfaciendo los deseos de la carne, como dice el capítulo 5. Esto es la esencia de la vida cristiana. Y estos problemas, hermanos, ya existían en la iglesia primitiva, porque en principio todos los convertidos eran judíos. Los primeritos. Claro, Jesucristo estaba allí. Todos los primeros convertidos eran de la nación de Israel. Después de ese Pentecostés de Hechos 2, usted va a encontrar que habían partos, elamitas, de toda esa región de Capadocia, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, y eso, allí salieron los primeros misioneros. Mucho antes que Pablo, y allí se empezó la iglesia a salir, a explosionar, a explotar el evangelio por todo el mundo. Y en Hechos capítulo 15, vamos a Hechos, hermanos. Hoy vamos a aprender, a estudiar un poco más, hermanos. Ahora nos devolvemos a Gálatas, hermanos. En Hechos capítulo 15 estaba este problema, hermanos. Por supuesto, ahora ya nosotros tenemos la doctrina definida, pero ellos estaban definiendo la doctrina. No es que la estaban inventando. Ahora en Cristo tenían que aplicar al Antiguo Testamento. Ahora en Cristo lo tenían que aplicar ellos, en Cristo. Por eso Pablo se le dice que él aplicó a Cristo. En Hechos 15 dice la Biblia: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Estos eran los de la circuncisión, eran cristianos, pero tenían, hermanos, no se habían desprendido del judaísmo. Pedro estaba como en dos aguas, a veces la tenía clara, a veces no, o se dejó contaminar. Pero dice la Biblia que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Oiga, esto es tremendo, hermano. Fíjense los primeros conflictos que empezó a tener la iglesia primitiva. Ahí está Pablo, claro, Santiago, el primer concilio de la iglesia. Fue un concilio espontáneo.
porque les preocupó, hermanos, que no sabían cómo lidiar con esta situación. Y la primera, como lo dije ahorita, la primera iglesia era judía, y ellos venían con ese, hermano, con ese bagazo, estaban inclusive en la comunidad judía, y hermanos, y hasta cierto punto gozaron de cierta protección cuando empezaron a ser perseguidos por los romanos, porque inclusive los romanos veían al cristianismo como una extensión del judaísmo, porque guardaban los sábados, se circuncidaban. Pero hermanos, ya cuando hubo una definición clara del cristianismo, fue cuando ellos empezaron a sufrir una persecución agresiva por parte de los emperadores. Entonces, hermanos, aquí hay una preocupación de Pablo, y era que la iglesia pudiera recibir un evangelio diferente. Mire, hermanos, esa preocupación de Pablo debería estar en cada miembro de la iglesia. Que haya esa preocupación, que no solamente con los hermanos, por los hermanos, sino una preocupación suya de que usted reciba un evangelio diferente. Para eso usted necesita leer las escrituras, que bastante evangelio diferente se está predicando allá afuera, hermanos. En las mega iglesias de Cartagena se está predicando un evangelio diferente. Están combinando el evangelio de la Biblia con el evangelio que ellos se inventaron. Y esto no es poca cosa para con Dios, porque como lo dijo Pablo, el que predicare, el que os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Y están jugando con la salvación de ellos mismos y con la salvación de mucha gente que está oyendo el evangelio pervertido que se está predicando. Usted quiere juzgar el evangelio que aquí se predica, lea la Biblia y analícelo de pe a pa, a ver si lo que aquí enseñamos es acomodado a lo que usted quiere escuchar o a las pretensiones de uno mismo. Entonces, para que no le metan cuento ni en esta iglesia ni ningún predicador que se invite, usted debe de comer Biblia. Esa ha sido una de las grandes insistencias de esta iglesia: coma Biblia. La Biblia que aquí está de manera natural, léala, cómala. Sé que de pronto hay gente que puede estar empezando a caminar el evangelio, pero quiero decirte que todo lo que se vaya añadiendo al evangelio va a terminar socavando y debilitando el evangelio. Oiga, qué tremendo es esto, porque Dios es el dueño de esta palabra. Aló, hermanos, ¿cuánto estamos comprendiendo? Dios es el dueño de esta palabra, y esta palabra es verdad y viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que vengan los hombres a añadirle cosas que Dios no dijo, y que con esto rompen el diseño de Dios para salvación y la santidad, la conversión de las almas. Entonces, lo que se está haciendo allá afuera es un peligro. Por eso, hermano, ni que usted traiga entero conmigo, usted tiene que leer la Biblia y ser noble como la gente de Berea, diferente a los de Tesalónica, que casi matan a Pablo. Los de Berea, cada vez que Pablo predicaba, con las escrituras corroboraban que esto era verdad. Y esto debe ser algo pleno de la iglesia. Hermano, pero tenemos que reconocer, no hay hambre, no hay gente que escudriñe las Biblias para ver si lo que se predica es verdad. No hablo de espíritu de crítica, no hablo de ese espíritu teólogo que hoy está rondando por muchos cristianos. Estoy hablando de que ames la palabra, que es la que convierte el alma, es la que realmente te da sostenimiento, te da felicidad. Ya la felicidad del 24, de la Navidad del 31, ya se les está pasando a la gente. ¿Y qué te va a quedar si no tienes la palabra de Dios? No tienes el fundamento. Y estamos yéndonos detrás de cosas, hermanos, que están reemplazando la gracia de Dios. ¿Qué cosas reemplazan la gracia de Dios? Las obras. Te hablo para salvación, porque las obras son necesarias después que eres salvo.
¿Qué cosas están reemplazando la gracia? El misticismo. La buena suerte, el pantalón amarillo para Navidad, para diciembre, te estás condenando. Y eso lo está haciendo la iglesia, lo está haciendo de otras maneras. El misticismo, la religiosidad, eso reemplaza la gracia. El paganismo, la idolatría, los rituales. Todas esas cosas, hermanos, si las detallamos, están reemplazando la gracia de Dios. Y ninguna de las prácticas rituales, escucha lo que voy a decir, ninguna de las prácticas rituales ni vestimentas del judaísmo la iglesia lo debe guardar. ¿Está claro esto? Ninguna de las prácticas, ninguna de las vestimentas del judaísmo la iglesia debe guardarlas, debe usarlas. Mire lo que dice Hebreos, hermanos, de manera sencilla. Hebreos está antes de Santiago. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 7. Jesucristo es el nuevo sacerdote. Jesucristo inauguró un nuevo sacerdocio, totalmente distinto al sacerdocio del Antiguo Testamento. Claro que todo el sacerdocio y toda la figura y los simbolismos del Antiguo Testamento hablan de Cristo. Ahora Cristo se levanta, resucita entre los muertos y nos enseñó realmente que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el altar de los holocaustos, el candelero de oro, el lavacro, la mesa de los panes, el altar del incienso, inclusive el lugar santísimo, el arca, el propiciatorio, todo hablaba de Jesucristo. En tiempos de Abraham se le apareció un hombre misterioso a Abraham, Melquisedec, y dice la Biblia que algunos estudiosos dicen que era Cristo, pudiera ser, que celebró, porque no tiene genealogía. Cristo no tiene genealogía, Cristo es eterno, aunque haya tenido un cuerpo humano que haya necesitado aquí en la tierra. Entonces dice Hebreos 7, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, lea conmigo, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia. ¿Cuántos me están comprendiendo? Ya después de Cristo, ya todos esos rituales ya no aportan un miligramo a la salvación ni a tu vida espiritual. Ya quedó abrogado, ya no sirve. El judaísmo, las prácticas del judaísmo fueron reemplazadas por las prácticas del cristianismo. ¿Y cuál es la práctica del cristianismo? ¿Quién me dice, hermano? El que me diga se va para su casa enseguida. La práctica del cristianismo es la adoración en espíritu y en verdad. ¿A cuántos les bendice y le da un aplauso a Jesús? Oiga, yo no sé, hermano. Ojo, no estoy hablando de que la nación de Israel fue reemplazada. Estoy hablando de las prácticas del judaísmo. Ya no sirven, porque estamos en otro tiempo. Eso es lo que en la Biblia se llama dispensación. La primera dispensación, hermano, fue con Adán y Eva. Fue la dispensación de la inocencia. Después Adán y Eva pecan y Dios propone otra dispensación. O sea, son tiempos en que Dios se va revelando de acuerdo a la necesidad y a la capacidad del hombre. En ese momento, ahora nosotros no sabemos todas esas películas, pero si hubiéramos existido allá, hermano, nos hubiera tocado la dispensación de la conciencia, que fue la que rigió luego de que Adán y Eva pecaron, Caín y Abel la recibieron. Está también la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano con Noé,
no había ley. ¿Quién los iba a guiar? Ellos mismos se iban a gobernar. Estaba la cuarta dispensación, es la dispensación de la promesa con Abraham. La quinta con Moisés, la dispensación de la ley, que fue la dispensación más larga. La dispensación de la ley. Eran necesarios, según Dios, todos esos rituales, sacrificios, toda esa parafernalia que se ponían los sacerdotes, eran necesarias porque era para esa dispensación. Ahora estamos desde hace 2000 años en la sexta dispensación, la dispensación de la gracia otorgada por nuestro Señor Jesucristo. Allí es cuando dice el escritor de Hebreos que lo anterior queda abrogado a causa de su debilidad y de su ineficiencia. Ya no te sirve sacrificar animales. Ya no te sirve. Ya no te sirve traer una paloma, a hacer cosas, rituales de antaño, guiarte por festividades de lunas nuevas. Ya no se te exige eso, porque ahora todo es en Cristo. Hay una dispensación diferente. Antes, ¿qué hacía la gente para agradar a Dios? Pregunto. Los que aquí saben, ¿qué tenía que hacer la gente para agradar a Dios? ¿Ah? ¿Cómo? No, más específico. Cumplir la ley. Y por eso, hermano, ya usted está entrelazando. Dice Pablo que por las obras de la ley nadie puede ser aceptado ante Dios. Eso es justificado. La palabra justificado es alguien justo. O sea, el que sea alguien justo para Dios sea alguien justo, es que sea alguien que haya cumplido toda la ley. ¿Y quién la ha cumplido aquí? ¿Quién la ha cumplido en el mundo entero? Absolutamente nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo ha cumplido toda la ley. ¿Y cómo entonces nos acercamos a Dios? Para que vean que acercarse a Dios no es cualquier cosa. Todo el mundo habla de Dios y todo el mundo hace las barbaridades, haciendo y desagradando a Dios todo el tiempo. Y sin santidad nadie va a ver a Dios. Todo el mundo tiene que acercarse al Padre por su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Tú lo viste, tú comiste con Él. Es primo tuyo, familiar tuyo. Esto es por la fe. Ahora somos justificados, es decir, Dios nos acepta, no como alguien que ya haya practicado la justicia, sino que Él nos hace justo. Él nos dice, ustedes no son ni pío de justo, pero yo se los otorgo a causa de que ustedes creyeron para salvación en mi Hijo Jesucristo. Haga algo. Hermano, es que si no entendemos esto, si no entendemos esta clase, y esto es un discipulado, no cree que el discipulado van a ser los martes. La gente se está perdiendo y cree que el discipulado es una clase y ya. Cada vez que usted se pierde, está perdiendo una clase de discipulado. ¿Por dónde voy? Si entendiéramos esto, nuestras vidas cristianas fueran distintas. Y hoy estamos, hermanos, ahorita empieza en unos meses la Cuaresma. Y no hay que comer carne los viernes. Y después te gozas la champeta el sábado de gloria. La cosa inmunda. Si te mueres allí, te vas para el infierno. Y la gente no quiere buscar de Dios. Y quieren buscar de Dios a su manera. Y no es con el diseño de Dios, que es a través de Jesucristo. Es así, la iglesia entendiera esto. Entendiera que esto es por la fe, por las obras de la ley. Ni la circuncisión, y lo digamos así acá en el lenguaje actual, ni el bautismo, como nos los enseñaron allá. Nadie puede ser justificado ante Dios, sino a través de la fe. De la fe. Si estamos entendiendo los dos pesos de cómo Dios nos acepta. Antes, cumple los mandamientos. Pecaste, bueno, trae una paloma. Pecaste, trae algo ahí, una ofrenda de trigo, una ofrenda de esto, una ofrenda de aceite. Pero ahora, hermanos, ya
Todas esas cosas, dice Hebreo, que eran sombra del verdadero sacrificio de Cristo. Ese sumo sacerdote que estaba allá, que cada año se presentaba ante el Padre a ofrecer perdón, hermanos, por el pueblo. Ahora, hermanos, eso era una sombra de la continua intercesión 24 horas al día, según Hebreos 7:25, de que Cristo intercede por nosotros todos los días. Dios mío, para que no te pierdas, te caíste, Jesús ora al Padre: Señor, levanta, ayúdale a que esa mujer se levante, que ese hombre se levante. Estamos entendiendo el Evangelio como si fuera una cualquiera cosa. No hay, hermanos, ese peso espiritual. Estamos, hermanos, en los últimos tiempos. Las cosas se están apretando. Van a venir más peste, más hambre. Va a venir más rumores de guerra. Y estás muerto. Y para que resucite necesitas escuchar el Evangelio. Levántate, despiértate de entre los muertos. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Para que usted no se enrede. Para que usted no se enrede. A veces uno, ¿verdad? Uno va caminando en el cristianismo, uno empieza a preguntar, bueno, ¿qué hago, qué no hago? ¿Sabe cómo lo puede saber usted? Leyendo la Biblia. Porque ¿cómo más, hermano? Vea, usted se lee Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, la de Judas. Usted allí se va a encontrar la vida cristiana normal. Usted quiere saber cómo debe ser la iglesia. Ahí está, como en Hechos de los Apóstoles, en las cartas, era una iglesia desarrollada en los dones, una iglesia evangelística, una iglesia que creía en los milagros, una iglesia que guardaba la santidad. Empieza a leer estos libros, hermano, y usted se va a dar cuenta de cómo era la iglesia. Y para que no se enrede, usted y yo deberíamos vivir así. Ahora todos somos sacerdotes. Tú no necesitas un diploma de teología para ser un sacerdote. El Papa o el obispo de la ciudad otorga un certificado de que realizó los estudios de teología y ahora eres sacerdote y te trasladamos para una parroquia. Eres sacerdote. Eso no lo aprueba la Biblia. Dice Apocalipsis que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes por la fe de creer en su muerte. Y mucha gente, hermano, entre nosotros los cristianos, no nos estamos creyendo que somos reyes y sacerdotes. Si usted se lo creyera, usted no se perdería un culto. Usted tuviera más hambre. Aquí estoy, vamos a ser discipulados, vamos a avanzar, vamos a evangelizar. Porque no hay esa conciencia del reinado que Dios puso en nosotros, ni del real sacerdocio, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia se está rajando en esto. Nos estamos rajando. Creemos que el evangelio es los domingos, te quedas sentadito hasta dentro de 15 días. Y así no es, hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia que porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice su Biblia? Están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas. Por eso es una persona, porque si vas a practicar la circuncisión, ¿por qué no practicas todo lo demás? Si vas a guardar el sábado, ¿por qué no practicas todo lo demás? Hermano, es una locura. El que no persevera en todas las cosas está bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Somos salvos por la fe. Aló, hermanos. Somos salvos por la fe. Hace un tiempo, hermanos, ahí está el predicador todavía en internet. Después se lo va a encontrar. Hace un tiempo ese predicador, hermanos,
empezó con una explosión de prácticas del judaísmo. Él decía, y las entrevistas, las predicaciones, la usaba con una kipá. La kipá es ese gorro redondito que usan los judíos. ¿Cuántos saben cuál es eso? Él empezó a usar esa kipá. Él era, y es cristiano, se dice de él que es cristiano. Empezó a predicar con kipá, las entrevistas con kipá. Empezó a tomarse fotografías, a exhibirse por internet. Se ponía el talit. El talit es la ruana que usan los judíos con unas rayas azules o de otros colores. ¿Cuántos los han visto? Ese es un manto que usan los judíos para orar. Ellos, esa cultura. Y también el hombre empezó a utilizar unas cajitas cuadradas aquí en la cabeza que lo usan ellos también aquí en el brazo, cerca del corazón, con una correa que se le da como 7 vueltas. Eso se llama tefilín. Ahí en esas cajitas tienen la Torá escrita. Y, o sea, como son 2 cajas, entonces una está cerca del corazón y del brazo, y otra aquí, como diciendo que todo lo que sea para Dios, que afecte tus pensamientos, tus sentimientos y tu manera de actuar, o sea, por el tema del brazo, de la mano. De manera que este predicador empezó a predicar y a usar esas cosas, hermanos, y la organización judía sacó un comunicado diciendo que este predicador no es judío y no hace parte de la organización. Hermano, vea, santo remedio. Nunca más se le vio predicando con este tipo de cosas. Hermano, ¿necesitamos llegar a eso? Pregunto. Necesitamos, hermanos, guardar estas cosas que ni siquiera el apóstol Pablo, que él tenía el judaísmo, Pedro, hermano, si esto hubiese sido así, hermano, ellos nos hubieran puesto el ejemplo. Ellos hubieran promocionado las prácticas judaicas. Hermanos, y en la Biblia no encontramos nada de eso. Pero uno está viendo, hermanos, que la iglesia se está volviendo hacia estas prácticas del judaísmo más de lo que usted piensa. El ritualismo judío fue reemplazado, como lo dije ahorita, por el culto cristiano, sin abolengos, sin presión de denominaciones, sin presión de concilios. La iglesia de Cristo, Cristo la hizo libre, sin ataduras ministeriales. Eso sí, predicando la verdad, la palabra correcta, como está expuesta en la Biblia. Y quiero en esto distinguir 2 cosas. Que no vaya uno ahora a coger bronca con lo que es judío. No, porque eso se llama antisemitismo. El antisemitismo es el rechazo a Israel por la línea de Sem, que es descendiente, ahí viene la descendencia de Abraham, por la línea de Sem, hijo de la línea de Sem, de Noé. De ahí viene la descendencia. Entonces Abraham, si se utiliza este lenguaje, es semita. Entonces odiar a los semitas es ser antisemita. Y de ahí viene la nación de los judíos. En la historia ha habido mucha gente, dictadores, que han odiado a los judíos. Amán, el del libro de Esther, es un ejemplo. ¿Qué coincidencia que Amán es iraní? Amán es lo que hoy es Irán. Y ese espíritu de odio en Irán no se ha ido de Irán. Una cosa es el antisemitismo, el odio a Israel, el odio a sus prácticas, que, hermanos, muchos de nuestros gobernantes, la gente de la izquierda, perdone que le hable así, los de ¿cómo es que se llama? Los otros del Partido Verde, los que se llaman progresistas, hermanos, y muchos dictadores y gobernantes mundiales rechazan abiertamente a Israel. Cosa que no debemos hacer los cristianos. Que distingamos una cosa, lo que se está predicando hoy, que es la aceptación
de las costumbres judías y que queden incorporadas al cristianismo, eso sí lo debemos rechazar profundamente, mas no tener un lenguaje de odio, de discriminación contra la nación de Israel, que todavía Dios tiene propósito con ellos. El milenio se cumplirá, cuya sede central será Israel. Habrá un nuevo templo. Los rituales del Antiguo Testamento se activarán para aquel tiempo. Ay, ¿por qué no ahora? Porque esa es la otra y última dispensación, la dispensación del reino milenial. Sé que no es fácil el mensaje, pero sentí de Dios predicar, de pronto les bendiga a otros allá afuera. De hecho, quien más escucha las predicaciones son Estados Unidos y México, las de la iglesia. Mi deber es predicar. Sé que estas cosas causan escozor. Hay mucha gente que lo está practicando. No tenemos necesidad, gracias a Dios, de ninguna vestidura para el evangelio. Solamente Pablo habla de tres cosas: el decoro, el pudor y la modestia. Cosas que tienen que cuidar uno, el altar espiritual, que es uno. Y también por cuestiones, hermanos, aquí no se puede aceptar un uniforme, hermanos, un uniforme como los sacerdotes judíos. No tiene nada que ver si de manera interna se organiza la alabanza con un uniforme, eso no tiene nada que ver. Pero por la dignidad del púlpito se debe ser pudoroso, modesto. Bastante de esas cosas que se están rompiendo en la iglesia. Hay mucha vanidad. Gente que sabe, hermanos, que los están adorando a través de las selfies. Te hablo de predicadores y se presta para que los adoren. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucho estremecimiento espiritual. Todas estas cosas que se les está hablando es lo que se conoce, y usted quizás va a escuchar este término, del movimiento de raíces hebreas. Son estas cosas, rituales, costumbres, que se están incorporando en la iglesia. Y se va a encontrar este movimiento. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Está sacando pastores que ahora se llaman rabinos. Hermano, qué locura. Ahora ya no son pastores, son rabinos. ¿Rabinos de qué? Del rabo del caballo. Increíble. Esa gente es la que ha metido a la iglesia. Ni siquiera te hablo de los adventistas. La fundadora de los adventistas tenía raíces judías. Elena, alguien me ayude con el apellido, se me olvidó. No importa. Ella era judía, por eso es que ellos guardan el sábado. Aunque también aplica para ellos. Eso es ser judaizante. Guardar el sábado es ser judaizante. No comer cerdo es ser judaizante. Usted no lo quiere comer por salud, eso es su problema, es otra cosa. Pero traer eso para las prácticas espirituales es ser judaizante. Porque los judíos no comen este tipo de animales. Hay una serie de animales inmundos en el libro de Levítico. Nada que tenga, los mariscos no lo comen. ¿A cuántos nos gusta el marisco? Oiga, cómalo sin problema. Lo que pasa es que es una comida con alto colesterol. Y la gente comiendo cóctel de camarón allí a las 10 de la noche. Y enseguida se van a dormir. Y con el tiempo, colesterol city. Esa es otra cosa que tenga que ver por la salud. Pero hermanos, vea, esos animales inmundos no aplican ahora. Lo que Dios estaba llevando a esta gente era que se fueran apartando, pero del corazón espiritualmente para Dios. Pablo tuvo ese problema. No comía con gentiles.
Y mire Dios lo que le enseñó a Pedro, en capítulo 10 de Hechos. Rápidamente, hermanos. Necesitamos estas clases de mensajes, hermanos. Esto de raíces hebreas es un intento de plagio de la cultura judía, que me gustaría algún día conocer Israel o el rapto antes que me muera. Pero sí me gustaría algún día ir allá. No es un mensaje para rechazar, para odiar a Israel. El mensaje tiene que ver con el rechazo a las costumbres y prácticas judías que quieran ser incorporadas en la iglesia. Ese es el mensaje de hoy. Increíble, pastores que se fotografían aquí en Cartagena con el atuendo como si fueran no son judíos. Yo no entiendo cómo ahora se le llama judío mesiánico. Y no te estoy hablando de los que son de allá. Ahora ellos son mesiánicos. ¿Y nosotros qué somos entonces? Debemos ser gentiles mesiánicos, según la terminología bíblica. Porque yo no soy judío, entonces soy un gentil mesiánico, solo para decir que es cristiano. Dios mío, vea, hermano, si usted supiera las cosas que se meten en el cristianismo, terminas hasta practicando la astrología, cristianos. Usted vístase, hermanos, con el decoro, pudor y la modestia, con cualquier color. Gente, hermano, usted los ve en el cristianismo. Es que tienes que estrenar el 31 porque termina el año y porque ya el primero lo vas a coger nuevo y eso se transmite al espíritu. ¿Eso qué es? Eso es hechicería. ¿Por qué cae el cristiano en eso? ¿Por qué cae el cristiano en eso? Hermano, porque no tiene fundamento de las escrituras. Ese es otro evangelio que se está predicando y se está promoviendo. Hermanos, necesitamos arraigarnos en las cosas que dice la palabra de Dios. No, hermanos, tenemos que aceptar ninguna costumbre, prácticas, rituales, para creernos más espirituales. Creo que el mismo ejemplo lo hubiera recibido Pablo, lo hubieran hecho claro y pelado, ellos practicando todos esos rituales. Si aún, hermano, Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro, porque estaba, hermanos, practicando, había dejado de comer con los gentiles, le había dicho hipócrita a él, a Bernabé, que eso era una actitud hipócrita. Estaban practicando la circuncisión. ¿Por qué? Porque unos empezaron a contaminar. Y Pablo dice que una poca levadura fermenta toda la masa. Este movimiento que les acabo de hablar, de raíces hebreas, está contaminando la iglesia. Mucha gente, hermanos, un día tú los ves siendo cristianos y otros días ya tienen la kipá, hablan como judíos, todos los nombres los quieren pronunciar como en hebreo. Y eso, hermanos, no está en la Biblia. El atuendo exterior, no podemos pensar. Hermanos, vea, el ropaje del catolicismo viene del paganismo. Sacerdote que se respete tendrá que decir eso. El ropaje de los obispos, esa gorra, esa era la gorra del dios de los filisteos, que ya está en el libro de Jueces. Dagón era el dios de los filisteos. Y usted ve la figura de Dagón y era el mismo atuendo con que usa esto aquí los obispos, de ahí para arriba. No sé cómo se llama eso, se me olvidó. Y utilizan la misma cosa que se desprende del gorro ese que usan los obispos. Así se vestía el dios Dagón, el dios de los filisteos. Nada de eso va a aumentar la verdadera relación con Dios. A fin de cuentas, Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores, viene la hora y esta es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu no es como sea, es desde lo más íntimo del corazón. Y en verdad tiene que ver con la guianza de las escrituras.
No necesitamos nada exterior. Añádele, hermanos, que los tatuajes que se están poniendo cantantes cristianos, piercings, es que ni que no seas cantante cristiano, que ni que seas, porque si eres cristiano, ¿para qué necesitas esas cosas? La piel no es para escribir garabatos, la piel es para que respire el cuerpo. Esto lo estamos viendo en el cristianismo, hermano. Mucha gente se está ligando el alma, se están atando con cosas porque se ponen el nombre de un familiar muerto. Y la Biblia habla de esto bien claro, que no nos haremos tonsuras, no se harán tatuajes, cortaduras en el cuerpo por muerto. Y es lo que la iglesia está haciendo. Ahora tenemos un acceso ilimitado. La Biblia dice en Hebreos, lo vemos en los evangelios, que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. El velo no era una cortinita así como la que está allá, era una cortina de querubines gruesísima. Y se rasgó de arriba abajo. La iniciativa siendo de Dios. Ahora ya Jesús diciéndonos, tienen vía libre al Padre solamente por mí. A mí eso, hermano, me bendice, me llega, que Jesucristo haya hecho eso, rasgando el velo donde solamente entraba una sola persona al año a ofrecer sacrificio. Ahora nos dice Jesucristo, ya pueden ir directo a la presencia del Padre a través de mi muerte y de mi resurrección. No necesito, ¿para qué? Entonces, ¿qué vamos a añadirle a eso? Desconocer las escrituras nos va a hacer vestir especial, usar la kipá. Por eso, con el amor que le tenemos que tener a otros hermanos que puedan vestirse de tal manera, hermano, vea, lo que a Dios le importa es un corazón contrito y humillado. ¿De qué nos sirve tener la falda larga, vestiduras especiales, las mangas largas, si tenemos un corazón podrido? ¿Que por mostrar 10 centímetros de tu brazo te vas a condenar a pecar? No, ahora es una relación del espíritu, del corazón, de tú a tú con Dios. Dios ama a todas las culturas, a la China, allá a los mongoles, a los filipinos, allá a los africanos, a los de la India, a los del Tíbet. Dios los ama con su cultura. Por supuesto que tendrán que dejar la idolatría y el paganismo. Dios ama a los de la Sierra Nevada que se están convirtiendo. ¿Cómo se les va a pedir a ellos que se vistan de otra manera? Ellos van a conservar la cultura en lo que no ofenda a Dios. Repito, en lo que no ofenda a Dios. Y para allá se necesitan misioneros. Y todavía discutiendo de la falda, de los aretes, del maquillaje. Eso es una tontería. La esposa de Isaac recibió alhajas. ¿Para qué? ¿Para guardarlas allí? No. La mujer de Salomón recibió alhajas y está en Cantar de los Cantares. Salieron de Egipto con alhajas. Parte fue para el templo, el tabernáculo, pero por la desobediencia también parte de eso fue para el becerro de oro. Es todo como se utilice. Que no perdamos el decoro, el pudor, la modestia, la decencia, el amor para con Dios, la santidad y la devoción para con Dios. Porque la vida cristiana no consiste en bebidas ni en comida, sino en amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. No es una licencia para que me visto como sea, porque esto es, entre comillas, del corazón. No, hay mucha transparencia que tienes que sacar de tu closet, mucha minifalda y cosas indebidas. Aló. Entonces se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Y esto es otro tema para otra predicación. Termino con esto, hermanos. Gálatas capítulo 5. Necesitamos conocer a Cristo, hermano. Dejar la tanta parafernalia en la iglesia evangélica. Tanta cosa, hermano. Conságrese, péguese a Dios, levante la palabra. Y deje de andar inestable, hermano. Ya está bueno. Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, que os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Para qué, hermano? Si sois salvos por la circuncisión, Cristo, quédate a un lado. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley, y en consecuencia está bajo maldición. Qué tremendo, hermanos. Menos mal, hermanos, que no existe eso hoy en día, la circuncisión de Cristo. Y otra vez, repito el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se puede caer de la gracia. Pablo les estaba hablando a cristianos, contrario a muchos que dicen que no se pierde la salvación y no se puede caer de la gracia. Sí se puede caer de la gracia, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, no vale un peso, ni la incircuncisión. No te circuncidaste, no hay problema, a no ser que tengas un problema de salud, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que más vale para Dios? La fe, diga conmigo, la fe que obra por el amor. Mire esto, este dolor de Pablo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y un poco de levadura, hermanos, y esto se ve en todas las iglesias. Cuidado, hermanos, y cuidemos esta iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo hoy a la iglesia, a la Santa Unción. Vamos a orarle a Dios y le damos un aplauso grande a Dios.